Déjenme empezar diciéndoles que es un honor. Que por favor oren por mí, por mi esposa, por mis hijos. Es un llamamiento serio y no se toma nada ligero. Creo que cuando obedeces al Señor, el enemigo es fácil atacarte, no nada más a ti, sino nada más también los que están al lado de ti. Oren por mi esposa, por mis hijos, por mí. Quiero saber, sabes, que ser anciano no nada más es predicar 40 minutos cada domingo, es estar espiritualmente contigo. Si no me conoces, si no te conozco, vamos a conocernos, vamos a comer juntos, estamos aquí y vamos a alabar a Dios por eso. Esta mañana estamos concluyendo Hebreos capítulo 12, por la gracia de Dios. La semana pasada vimos el pasaje de las dos montañas, el monte de Sión y el monte Sinaí, y vimos la diferencia. Y vimos que el monte Sinaí representaba la ley de Dios y el monte de Sión representa el pacto de Dios. Y que nuestros padres, los israelitas, salieron de Egipto a la base de la montaña y Dios se les habló. Pero no tenían un corazón convertido y rechazaron el mensaje de Dios. Y habla de otra montaña, del monte Sión. Y realmente vimos que ultimadamente es el reino de Dios. El autor nos dice que hemos llegado al monte de Sión. Es el reino de Dios. El texto de esta mañana continúa el autor con su argumento y ahora nos exhorta. Va a ser una exhortación en el capítulo 12. Este mensaje de esta última sección es la última parte y vamos a hablar del capítulo 13. Es importantísimo, pero el autor ya está concluyendo. Está hablando un poquito más a un pueblo específico más que la iglesia en conjunto. Claro, podemos entender y aprender mucho, pero esta sección del capítulo 12 está terminando un mensaje a la iglesia en general. Capítulo 12, versículo 25 al 29. Mira que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. La voz de la cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo, aún una vez conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase a una vez indica la remoción de las cosas movibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. El pasaje de esta mañana, Hebreos 12, versículo 25, dice, mira que no desechéis al que habla. Obviamente el autor está refiriéndose a Éxodo capítulo 19, donde los israelitas rechazaron a Dios. Hebreos 12, 29 dice, una vez más, si recuerdas la semana pasada, todo el capítulo 19 y 20 de Éxodo, vimos que Moisés había liderado a los israelitas de Egipto y sube Moisés muchas veces a hablar con Dios y entonces Dios habla. Dios habla a los israelitas directamente. Dios los llama una vez. Inclusive no pueden tocar la montaña porque si lo hicieran morirían inmediatamente.
pero se acercaron al Señor. Dios les habla directamente y les habla los 10 mandamientos. ¿Y cuál fue su respuesta? Su respuesta fue rechazo de Dios, ¿verdad? Dijeron, ¿sabes qué? No queremos escucharte más. Háblale a Moisés. Si quieres hablarnos a nosotros, háblale a Moisés, pero no queremos escucharte directamente. Éxodo 20, versículo 18. Cuando vieron los estruendos, el pueblo tuvo mucho miedo y le dijeron a Moisés, tú habla a nosotros y escucharemos, pero no dejes que Dios nos hable a nosotros. El autor de Hebreos nos dice, no seas como tus padres en el monte Sinaí, no seas como ellos que rechazaron y me rechazaron, no seas como ellos, porque Dios te habla ahora, hoy. Te habla hoy, no del monte Sinaí, pero del monte Sión. Dios te está hablando a ti, a tu espíritu. Te ha hablado en el Pentecostés, en las Escrituras, tu Biblia. Dios te está hablando hoy, no lo rechaces como tus padres lo han hecho. El autor está diciendo entonces muchas veces en el libro de Hebreos, pero más en el capítulo 3, versículo 7, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque en aquel día me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. No seas como tus padres, no seas como tus padres en el desierto que endurecieron sus corazones, pero recibe al Señor y escúchalo, no lo rechaces, escúchalo. Tengo esta conversación con mis hijos muchas veces, porque esto le digo a mis hijos, ve y haz algo, o lava los trastes, o alimenta al perro, y regresan diciendo, y me doy cuenta que no lo han hecho, y tengo que hacer algo. ¿No has escuchado las palabras que han salido de mi boca? ¿Y qué responden? Oh sí, Padre, escuchamos. Bueno, escuchar presupone obediencia, ¿verdad? No estabas escuchándome, nada más oíste, como los israelitas oíste, pero no me escuchaste, no lo hiciste interno, no lo obedeciste. Y el autor de Hebreos dice esta mañana, Dios te está hablando hoy, no lo rechaces. Obedécelo, obedece al Señor. ¿Ves? Porque no escaparon. Esta última parte es esencial donde dice, Dios le habló a nuestros padres en el desierto, en el monte Sinaí, y les habló en tipos. No tenían toda la revelación completa, tenían tipos y sombras. Y el texto dice que les habló en la tierra, desde el monte Sinaí. Les habló en tipos, en sombras, y aún así no escaparon el juicio de Dios. ¿No es así? No escaparon. El texto dice que la ira de Dios continuó con ellos y el autor les dice, si tus padres no escaparon el juicio, ¿y qué te hace pensar que escaparás tú el juicio de Dios cuando tienes a plenitud la palabra de Dios? Tienes a Jesucristo, tienes el reino de Dios, tienes el nuevo pacto. Si tus padres no escaparon, ¿qué te hace pensar que la ira de Dios no te llegará si no obedeces? Hebreos capítulo 2, del 1 al... Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Fue declarado por el Señor.
No rechacen a Dios, quien te habla. No escapar. Juan hace también referencia. Cualquiera que crea en Dios tiene vida eterna. Cualquiera que no obedezca al Hijo no verá vida, pero la ira de Dios habita en él. No rechaces al que está hablando el día de hoy, hermano. Versículo 26. La voz de la cual conmovió la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Tenemos que llegar a algo técnico aquí, pero es necesario. No te llevaría ahí si no fuera necesario. Empieza diciendo, en aquel tiempo la voz conmovió la tierra. ¿Qué tiempo? En el monte Sinaí. En el monte Sinaí la voz de Dios hacía temblar la tierra, porque descendió en fuego y en humo, y toda la tierra temblaba. Cuando los israelitas llegaban y Dios les da los 10 mandamientos, hay un terremoto porque Dios ha hablado. Dice, cuando he hablado, mi voz estremeció la tierra. Pero después dice, pero ahora ha prometido, no solamente una vez, pero también conmoveré la tierra y los cielos. Y esta parte es extremadamente importante porque es una cita del Antiguo Testamento. Si tienes una Biblia de referencia, del profeta Ageo, capítulo 2. Si tienes tu Biblia, Ageo, capítulo 2. Y quiero que veas esto, es importantísimo, porque el autor de Hebreos no cita a Ageo nada más porque sí. Lo cita 1 o 2 veces. Es un profeta menor, Ageo, y no significa que sean menos importantes. Significa que escribió menos. Isaías, Ezequiel, Jeremías, profetas mayores escribieron bastante. El profeta menor es solamente 2 capítulos, por eso se le llaman profetas menores, pero no es que sean menos importantes. El libro de Ageo es tan importante porque trae la idea de redención. El Antiguo Testamento nos enseña que Dios ha creado al mundo y al hombre sin pecado, y nuestro primer padre Adán pecó, ¿verdad? Hemos pecado con él e inmediatamente después Dios empieza a implementar un pacto de redención para el hombre. Lo hizo con Adán, lo hace con Noé, con Abraham, David, Moisés, los israelitas en el monte de Sinaí. Implementa un pacto de gracia. Y el Antiguo Testamento nos dice que los israelitas quebraron ese pacto continuamente, no lo podían mantener. Así que implementa Dios un pacto, el pueblo de Israel lo quiebra. Y entonces Dios manda profetas, los manda para profetizar este gran juicio que el pueblo de Israel experimentará, porque han quebrado la ley de Dios. Los israelitas entonces han pecado. Dios envía profetas para proclamar juicio. Pero no solamente eso, no solamente un juicio predican, también predican un mensaje de restauración. Predican un mensaje también de un reino venidero, de una nueva Jerusalén, de nuevos cielos, nueva tierra. Lo vemos en Jeremías capítulo 25. Viene una destrucción. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a
todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio, y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y servirán estas naciones al rey de Babilonia. Así que este juicio que iba a venir es Babilonia conquistando a Jerusalén y por 70 años siendo cautivos. Pero también hay promesa de restauración. Jeremías capítulo 30 dice, así dice Dios, restauraré las fortunas de la tribu de Judá. Las ciudades serán restauradas y los palacios. 19. Y saldrá de ellos acción de gracias y voz de nación que está en regocijo. Y serán sus hijos como antes, y los multiplicaré. Así que los israelitas reciben el pacto, lo rompen. Dios envía profetas para decirles de un juicio, pero también de una restauración. Y por supuesto sabemos que los babilonios llegan, destruyen la ciudad y el templo. Por 70 años están en exilio, pero eventualmente los babilonios son derrotados por los persas y el rey Ciro dicta que los israelitas pueden regresar y reconstruir el templo. Y dicen ellos, ahora podemos entrar a la tierra prometida, a la nueva Jerusalén, que será más glorioso. Eso es lo que pensaban mientras regresan a Jerusalén. Pero vemos que no es exactamente lo que pasa. Pero entran a Jerusalén con un profeta, Zorobabel, y pensaban que iban a ser ellos los Mesías. Será glorioso, decía el israelita. Y puedes leer Ezra. Pero entonces llegamos a Hagai y habla de lo que pasa mientras los israelitas reconstruyen el templo. Y hay una exhortación porque la gente empieza a construir primero sus casas. Ellos dicen, primero las casas y después el templo. Bueno, Ageo dice, ¿por qué? ¿Por qué estás construyendo tus casas antes del templo? ¿No tendrías que construir primero la casa del Señor y después tus casas? Pero el problema es que cuando empiezan a construir el templo, mira, este templo no es tan grandioso. Jeremías, y hablando de esta gran restauración, más glorioso que el templo de Salomón, y lo ven y dice, es más chico, no es glorioso. ¿Es realmente esto la promesa? Es interesante. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al resto del pueblo diciendo, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su primera gloria y como la veis ahora? Dice, ¿quién de aquí en Israel recuerda el primer templo? Han pasado 70 años. Tal vez haya alguien viejito que se acuerde, que recuerde
cómo lucía el templo. Y continúa. ¿Cómo lo ves ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Estoy seguro que cuando ves este templo dices, no lo ves como nada. No es glorioso, es pequeño, es austero. Versículo 4. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo, toda la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto. Versículo 6. Es importante aquí. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Versículo 9. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Así que Ageo dice, aquellos que recuerden el templo de Salomón, glorioso, grandioso, lo ves ahora y dices, esto es nada. No puede ser esta la nueva Jerusalén. No puede ser esto el nuevo reino que hablan los profetas. Y Ageo dice, en los días postreros, este templo, este nuevo templo, será más glorioso que el primero. En los días postreros, el templo será más glorioso que el templo de Salomón. ¿Y qué pasa? Versículo 6 nos dice, en poco tiempo haré temblar los cielos y la tierra. Entonces déjame resumirte esto. Yo sé que es mucha información, pero es importante. Y no podemos entender Hebreos 12 si no entendemos este. Dios ha creado a su pueblo, hizo pacto con ellos, lo rechazaron, no escucharon. Así que Dios envía profetas hablando de juicio y restauración. Ese juicio fue el exilio en Babilonia. Y cuando fueron permitidos entrar por los persas y regresar a Jerusalén, pensaron, aquí es, este es el día que la nueva Jerusalén es reconstruida. Tenemos profeta, tenemos sumo sacerdote, tenemos rey, tenemos a Zorobabel, él es el Mesías. Vayamos y construyamos este lugar. Y terminan construyendo algo simple. Y Dios habla a través de Ageo diciendo, este templo un día será más glorioso. Vendrá y Dios hará temblar los cielos y la tierra. En aquel tiempo, ahora Dios ha prometido. La pregunta, ¿qué significa esto cuando Dios hace conmover y temblar los cielos y la tierra? ¿Qué significa para nosotros? Versículo dice, indica la remoción de las cosas que están siendo sacudidas. El autor dice, esta profecía en Ageo está hablando de las cosas que pueden conmoverse, sacudirse, cosas que son terrenales, la remoción de cosas que del monte Sinaí y su periodo. Y déjame preguntarte, ¿qué fue el símbolo del antiguo pacto que existía en aquel tiempo? Que era una clara imagen que el monte Sinaí estaba vivo. El templo mismo, ¿verdad? El mismo templo que Ageo
les habla a los judíos en capítulo 2 de Ageo. Este templo, dice, será más glorioso. ¿Cuándo acontecerá? Dice Dios, cuando haga temblar los cielos y la tierra. Dios dice, hice temblar. El día viene que haré temblar los cielos y la tierra. Está diciendo, el día llega que Dios va a remover esos símbolos del antiguo pacto. Y para su audiencia, instantáneamente piensa, no, es el templo. Este gran símbolo de la presencia de Dios en la tierra, pero la verdadera presencia de Dios ha llegado en la persona de Cristo. Entra Jesucristo y ha entrado en el tabernáculo por nosotros. Ya no construimos un templo como un sumo sacerdote lo hacía, que también era pecador. Entramos a la presencia de Dios a través del eterno Dios que ha entrado a este mundo. Cristo es el verdadero templo. Su iglesia es parte de su cuerpo. Y cuando Dios hace temblar los cielos y la tierra, es que ha llegado. Por eso este libro es escrito en los años 60, porque Dios está a punto de destruir y de remover todos los símbolos del antiguo pacto, principalmente el templo. Y lo sabemos, porque es lo que conocemos de Ageo. Cuando los judíos regresan a Jerusalén después del exilio, no estaban entrando a los nuevos cielos y a la tierra, estaban entrando al reino de Dios. El segundo templo no es el templo que Ezequiel visualizaba. Dios dice, no, es todavía una sombra, es un tipo. El templo de Salomón era tan glorioso, grandioso como tipo. Vemos que implementan impuestos, empiezan a vender, tanta corrupción en el templo. Por eso Jesús dice en Mateo 21, enojado, tumba todas las mesas. Mi casa será casa de oración y la has hecho cueva de ladrones. Jesús habla entonces de un futuro reino que viene, un futuro templo que será establecido. Y estaba hablando, por supuesto, de él mismo. El libro de Hebreos es claro que el pacto no puede justificar a nadie, no te puede poner en una posición de comunión con Dios. Todavía no está desvanecido. Esta frase indica la remoción de cosas que han hecho. Ese templo era removible. Nada más representaba algo que iba a ser eterno. Pero fue hecho por hombres, por manos, y fue removido. Versículo 26. Para que queden las cosas que no pueden ser derribadas. ¿Qué es eso? El reino de Dios fue removido para que el verdadero reino permanezca, algo que es eterno. Efesios 2 dice, ya no son extranjeros, no más extraños, aquellos que han migrado de otros países, dice Dios, ya no son más extraños.
sino fieles ciudadanos del reino de Dios. Hemos finalmente llegado a la plenitud de Cristo en su reino. Jesucristo mismo siendo la piedra angular. En Él Pablo una vez más dice, ¿no conocéis o no sabéis que el verdadero templo habita en ti? Si cualquiera destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá. Porque el templo de Dios es santo y tú estás en ese templo. El cuerpo de Cristo es el verdadero templo de Dios. No solamente eso. ¿Qué le dice a los judíos? ¿Recuerdas? Destruye este templo y lo reconstruiré en 3 días. Y dicen, nos tomó 46 años en construirlo y tú lo quieres reconstruir en 3 días. El apóstol Juan dice, está hablando de su cuerpo, que es el verdadero templo. Otro versículo, Apocalipsis 21. ¿Qué se nos dice en Apocalipsis 21? Y vi ningún templo en la ciudad, porque el templo era el Señor, el Cordero de Dios. No hay templo, porque Dios mismo es ese templo. Hemos llegado a Cristo y cuando entramos en Cristo, entramos en la verdadera presencia de Dios. Isaías, ¿qué dice del Hijo de Dios? Emmanuel, Dios con nosotros. El cumplimiento ha llegado. Quiero decir algo. Es una manera gloriosa de terminar este libro. Este libro está hablando de qué? De judíos convertidos queriendo regresar. Voy a regresar al templo, a los sacrificios, al sumo sacerdote, y el autor dice, no puedes regresar al sacerdote. Jesucristo es el sacerdote. Él fue el sacrificio final. No puedes ir al templo. Se hará destruido y su nuevo reino será establecido. Es el punto principal. Desde que ese es el caso, ¿qué se nos dice? Versículo 28 y 29. Recibirás un reino que no podrá ser conmovido, donde Dios recibirá reverencia. Este es el caso. Entremos entonces un reino permanente, no como los reinos de este mundo, que entran en caos y caen de la noche a la mañana. No, es un reino que es eterno, que no puede ser conmovido. Segunda de Pedro. Porque de esta manera habrá entrada a un reino eterno, permanente. Un reino que no se va para nada. Segunda de Samuel, cuando Dios habla de este reino, Él, o sea Cristo, construirá una casa en mi nombre y estableceré su reino por siempre. El reino de Dios es eterno, permanente y no se va a ningún lado, por supuesto. Desde que este es el caso, que Dios ha establecido un reino, ¿qué hacemos? Estamos para dar reverencia. Entramos a la presencia de Dios, a su reino, con adoración aceptable. No significa que adores como quieras.
La iglesia de hoy en día hace eso. Iglesias a través del mundo, como quieren. Los puritanos y los reformados hablan de un principio regulatorio. Dios regula cómo adorarle. Cuando llegamos a su reino y a su presencia, cuando venimos a la Biblia, lo adoramos como Él quiere. Y la Biblia nos dice que adoramos el primer día de la semana en comunión, dando también en ofrenda y al predicar la palabra de Dios, segunda de Timoteo. Estamos para adorar lo que Dios dice cómo hacerlo. Las iglesias de hoy, vamos a hacer un baile. No. Tenemos que adorarle de la manera que Él quiere. Él dice lo que es y manda que es aceptable. Reverencia. Reverencia. Oh. Hoy en día no hay reverencia por Dios. Hoy día es, hoy papito, ayúdame. Y sí entiendo. Yo sé que Jesús dice, Abba, Abba, Padre. Pero a veces llegamos a Dios sin ninguna reverencia. Pareciera que es nuestro amigo de la calle. Sí, yo sé que somos amigos de Dios, sí, amén. Pero hay una reverencia por y respeto y miedo por el verdadero Dios cuando venimos a la iglesia. En Isaías, los ángeles dicen, Santo, Santo, Santo es el Señor. Y pareciera que ahora es nuestro amiguito. Cuando hablas con un gobernador, con un presidente, no le hablas ni te vistes como quieras, ¿verdad? Bueno, imagínate hablar con el Rey de Reyes, el Señor de Señores, aquel que se mueve por todos. Tienes que acercarte a Él en reverencia. ¿Y por qué? Versículo 29. Porque es fuego consumidor. Éxodo 29. Los israelitas ven a Dios descendiendo en fuego y humo y la tierra tiembla. Dios es un fuego consumidor. Nuestro Dios que adoramos en el nuevo reino, en la nueva Jerusalén, es el mismo Dios que descendió en fuego. No te olvides de eso. Fuego en el Antiguo Testamento y en la Biblia tiene muchas definiciones e interpretaciones. Y muchas veces el fuego refina y purifica y quita todas las imperfecciones, pero también es un símbolo de juicio. Vemos el fuego en el infierno, fuego descendiendo del cielo, consumiendo. Así que nuestro Dios es un fuego consumidor, que cuando nos acercamos tenemos que ser purificados. Malaquías, nos acercamos para nuestro propio juicio. Vamos a terminar con esto, una aplicación. Tenemos 31 días hasta noviembre 5, que es los días de las elecciones. Y yo no sé cómo tú sigues las encuestas, yo no mucho. Pero los últimos 8 años, los números de Trump han sido bajados al 46%. Pero por alguna razón sigo estas estadísticas. Pero estas elecciones son importantes. Y te das cuenta que están muy, muy cerradas las elecciones. Al final de cuentas es un volado.
Si esto pasa, si en las encuestas nos dicen que hay 50% de probabilidades para uno y para el otro, pero sé una cosa, es que nuestro país está en constante pelea. Esto se pudiera convertir que algunos votos sean los que hagan la diferencia. La gente que está encargada de las agendas más radicales están muy fuertes. Es radical, extremo, acceso al aborto. Amigos, hermanos, este país está siendo conmovido. Estamos caminando a un lugar cada vez más oscuro, a destrucción. Y desde que este es el caso, tenemos que darnos cuenta que no podemos poner nuestra esperanza en un acontecimiento político. Tenemos que poner nuestra esperanza en aquel que no puede ser conmovido. Hebreos 12 es lo que nos dice. Seamos agradecidos en recibir un reino que no puede ser conmovido y ofrecer una adoración aceptable, porque Dios es un fuego consumidor. Ese reino que siempre permanecerá y no colapsará. Daniel 3, donde vemos estos jóvenes judíos y Nabucodonosor quiere llevarlos en un pozo de fuego porque se rechazan a adorar a un ídolo. Pero dijeron algo: si lo haces, Dios puede librarnos de ese fuego. Dios es santo y es poderoso para librarnos. Y creo que Dios puede librarnos. Creo que Dios puede librarnos. Pero también dijeron, pero si no, si es la voluntad de Dios llevarnos y morir, esa debe ser nuestra respuesta. En los siguientes 30 días vamos a estar orando y predicando por liberación. Y sabemos que Trump no es el mejor hombre ni perfecto. Cualquiera lo puede reconocer. Pero la gente que está a cargo hoy en día están avanzando de una manera diabólica que no tenemos ni idea. Oramos, vamos a orar por una oración de liberación, pero decimos que si no es la voluntad de Dios y tenemos que ir a juicio, que sea así. Continuaremos honrando a Dios en el día del Señor con adoración aceptable. Pero oramos por liberación. Pero no nos arrodillaremos ante ningún villano. Martín Lutero escribió algunos himnos. Una torre fuerte. Y aunque el mundo y el diablo nos amenace, no temblaremos. El príncipe de las tinieblas puede hablar, pero su enojo podemos aguantar, porque una sola palabra lo hará caer. Esa palabra lo atará, porque el Espíritu y sus dones son de nosotros y de nuestro lado. El cuerpo lo pueden matar, pero la verdad de Dios y su reino es para siempre.